Ok, bueno, vamos a desempacar esto un poco. La tensión geopolítica entre Irán e Israel es algo que está ahí, en las noticias, ¿no? Y para ciertos círculos cristianos evangélicos, esto no es solo política, parece resonar con profecías bíblicas muy antiguas. A ver, una aclaración importante antes de empezar. Esto no es un análisis político, ni mucho menos queremos predecir el futuro, para nada. La idea de este deep dive es explorar cómo se leen, cómo se interpretan algunos textos bíblicos clave, como Ezequiel 38-39, el Salmo 83, Jeremías 49, en relación a este conflicto, pero desde la perspectiva teológica evangélica, ¿sí? Es ver cómo se busca significado, digamos, en medio de eventos que parecen caóticos. Exacto. Y es fascinante porque, al final, la conclusión a la que llegas sobre si esto tiene o no relevancia profética, bueno, depende casi por completo de tu hermenéutica. O sea, del método que usas para interpretar la Biblia. Y esa elección la haces antes de mirar las noticias, ¿eh? Claro, es como el lente que te pones primero. Justamente. Y hay, digamos, dos lentes principales aquí. Por un lado está la interpretación literal o histórico-gramatical, muy típica del dispensacionalismo. Esta visión divide la historia en etapas, en dispensaciones, y tiende a leer las profecías, como las promesas a Israel, de forma muy literal, aplicadas a la nación, al Estado moderno de Israel. O sea, si dice Persia, piensan Irán hoy. Esa es la conexión directa que suelen hacer, ¿sí? Y para ellos Israel y la Iglesia son distintas. Son dos cosas distintas, con planes divinos separados. Por otro lado, tienes la lente más simbólica o alegórica, a menudo ligada a la teología del pacto o al amilenialismo. Aquí se enfatiza más la continuidad, ¿no? La Iglesia es vista como el cumplimiento espiritual de las promesas a Israel, el Israel de Dios. Entonces, el lenguaje profético se ve más como... Como representativo. Exacto. Como verdades espirituales más amplias. Las batallas pueden ser conflictos espirituales. Israel puede ser pueblo de Dios en general, no necesariamente la nación política. Un solo pueblo de Dios. Ok, entonces, con esas dos formas de leer, vamos a Ezequiel 38 y 39, que es quizás el pasaje más citado en todo esto, ¿verdad? Sí, definitivamente. Describe esta invasión masiva contra Israel, liderada por alguien llamado Gog, que viene del norte, y menciona explícitamente a Persia entre los aliados. Y ahí la interpretación literal intenta identificar a Gog, Rusia, otro poder, y ve a Persia como el Irán actual, atacando al Israel moderno, que se supone vive confiadamente. Claro. Mientras que la visión simbólica podría decir que Gog representa, no sé, fuerzas opositoras a Dios a lo largo de la historia, o quizás una figura tipo anticristo, y la batalla es más un clímax espiritual contra el pueblo de Dios, o sea, la Iglesia. Pero algo clave en el texto mismo de Ezequiel, más allá de la interpretación, es que la victoria no es por ejércitos, no. Es Dios interviniendo directamente. Totalmente. Habla de granizo, fuego, azufre, confusión entre los enemigos. La idea central es que Dios actúa para mostrar su gloria a las naciones. Eso es ineludible en el texto. Ok, ahora, si cambiamos al Salmo 83, la cosa cambia un poco. Sí, el Salmo 83 presenta un escenario distinto. No es una invasión lejana, sino una conspiración de vecinos inmediatos de Israel, que quieren borrarlo del mapa. Menciona a Edom, Moab, Amón, Tiro. Pueblos antiguos. Y aquí intentar hacer un mapa uno a uno con países modernos como Jordania, Líbano, Gaza, es complicado, ¿no? Hay que tener cuidado. Muchísimo cuidado. Las fronteras, los pueblos, todo ha cambiado demasiado. Además, hay una diferencia teológica súper importante que mencionas. ¿Cuál? El final del Salmo. Es una oración pidiendo que Dios derrote a los enemigos, sí, que los avergüence. Pero, ojo, para que busquen tu nombre, oh Jehová. Ah, o sea, hay un fin redentor ahí. Exacto, un potencial redentor incluso para los enemigos. Es muy distinto al juicio final que parece describir Ezequiel. Por eso algunos intérpretes dicen, bueno, quizás esto es una guerra regional, anterior a la de Gog. Interesante. Y eso nos lleva a la paradoja de Jeremías 49, que habla específicamente de Elam. Elam, sí, una región del antiguo suroeste de Irán. Jeremías anuncia un juicio fuerte, dispersión para Elam. Pero termina con una promesa que llama la atención, ¿no?
Dice, pero acontecerá en los últimos días, que haré volver a los cautivos de Elam. Y aquí viene lo interesante hoy. Una interpretación muy extendida, sobre todo en círculos misioneros, es que ese volver del cautiverio no es geográfico, es espiritual. Señalan el crecimiento impresionante, explosivo, del cristianismo dentro de Irán, una de las iglesias subterráneas que más rápido crecen al mundo, a pesar de toda la hostilidad del régimen. ¡Wow! O sea, ven el cumplimiento de esa restauración de Elam en el pueblo iraní que se convierte al cristianismo hoy. Justo. Interpretan esa vuelta de los cautivos espiritualmente. Y ahí tienes el contraste. Un régimen hostil que algunos conectan con la Persia de Ezequiel y al mismo tiempo un pueblo cada vez más receptivo al Evangelio que conectarían con la restauración de Elam en Jeremías. ¡Qué complejo! Muestra que no es tan simple como decir Irán es esto en la profecía. Para nada. Es muy complejo. Entonces, para ir resumiendo, la forma en que se interpreta el conflicto Irán-Israel a través de la profecía bíblica depende, casi enteramente de la hermenéutica que uses y de qué entiendas por Israel, la nación política de hoy o el pueblo espiritual de Dios a lo largo de la historia, la iglesia incluida. Exactamente. Y es vital, creo yo, evitar la exégesis de periódico, ¿no? Eso de forzar las noticias para que encajen en la Biblia. Hay que leer la Biblia en su contexto, histórico, literario, teológico. Pero fíjate que a pesar de las diferencias en cómo ven el final de los tiempos, hay temas comunes que surgen, ¿eh? ¿Cómo cuáles? La soberanía de Dios sobre las naciones, su fidelidad a sus promesas, su justicia, pero también sus propósitos redentores, que a veces, sorprendentemente, incluyen hasta a los enemigos, como vimos en el Salmo 83 o en Jeremías. Es verdad. Bueno, y para cerrar, quizá una reflexión para quien nos escucha. Más allá de preguntarnos si esto que pasa hoy es el cumplimiento literal de tal o cual profecía, quizá la pregunta es, ¿cómo estas narrativas antiguas, con su enfoque en un Dios soberano que actúa de formas inesperadas, que trae juicio pero también redención donde menos lo esperamos, cómo podrían desafiar nuestra forma de ver los conflictos de hoy y de entender la acción de Dios en la compleja historia humana? Una vuelta para pensar, ¿no? Sin duda. Algo en qué meditar.